Bien, concluimos entonces nuestro curso sobre el bautismo cristiano y el día de hoy hablaremos sobre eventos errados con respecto al bautismo. Eventos errados, equivocados, erróneos, como lo quieran llamar, con respecto al bautismo. Para esto, lo que vamos a hacer es examinar algunos pasajes del Nuevo Testamento en donde se practicaron bautismos que no fueron legítimos, es decir, ocasiones en las cuales se bautizaron a personas equivocadas, de la forma equivocada, sin un conocimiento previo a lo que era la ordenanza del bautismo. Hay algunos acontecimientos en el libro de los Hechos y algunos pasajes aislados en las cartas paulinas. Pero bueno, vamos a iniciar entonces memorizando un texto clave o enfatizando un texto clave que es Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, verso 9. Noten lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, ustedes, hermanos, no viven según la exterioridad, no viven según los esfuerzos humanos, no viven en la fuerza de su naturaleza humana. La vida cristiana no se puede vivir así. Ustedes ya no viven según la carne. Verso 9, sino según el Espíritu. Se supone que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Se supone que el Espíritu mora en nosotros y en consecuencia vivimos como seres regenerados. Vean lo que dice al final, Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Repito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona que se va a bautizar, según Romanos 8, versículo 9, previo a su bautismo, tuvo que haber experimentado la recepción del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Antes de entrar al agua y confesar su fe, esa persona naturalmente ya tuvo que haber sido regenerada. Es decir, los que se van a bautizar, teóricamente, ya tienen el Espíritu de Dios. Entonces, este pasaje es importante porque iniciando con este texto, vamos a darnos cuenta de las aberraciones que se dieron en algunos eventos errados con respecto al bautismo. Ahora, está por demás decir que al Espíritu Santo usted y yo lo recibimos en el momento que creímos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo una cosa quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por oír con fe o por las obras de la ley? Es lo que pregunta Pablo. La respuesta es por el oír con fe. Pablo le dice a los efesios, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Lo cual indica que el Espíritu se recibe por fe. Cristo dijo, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo han escuchado? Pero esto lo dijo metafóricamente, hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Así que, ¿cómo se recibe el Espíritu? Por fe en Cristo. Usted no va a sentir un calor
usted no va a sentir una experiencia mística, usted no va a experimentar nada sobrenatural desde una perspectiva mágica, pero su vida va a ser transformada de manera gradual. Su noción sobre la palabra va a cambiar. Su perspectiva sobre su naturaleza caída y sobre Cristo va a ser otra. En consecuencia, tarde que temprano, usted va a empezar a manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor. En menor o mayor medida, usted lo va a manifestar. Dios también le va a otorgar ciertos dones que tarde que temprano se van a hacer palpables en la congregación en la que usted se congregue, y tendrá que servir a Dios, pero todo eso se da por medio de la fe en Cristo. Bueno, Romanos, ¿es un documento histórico o es un documento didáctico? Didáctico, porque es un documento que da instrucción, es un documento doctrinal, es una especie de instructivo de teología sistemática. Pero ahora vamos a ir al libro de los Hechos. Pero antes, pregunto, ¿el libro de los Hechos es doctrinal, es didáctico o es histórico? Es un documento histórico de testimonio que nos presenta eventos de los primeros apóstoles. El libro de los Hechos se puede dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos habla del ministerio de Pedro. Y del capítulo 11 al capítulo final nos habla del ministerio de Pablo. Ese es el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, por no exagerar, los hechos del Espíritu de Dios en los apóstoles. Pero su intención no es explicarnos a profundidad la doctrina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa no es la intención de los Hechos. Pero Romanos sí tiene como intención explicarnos a profundidad y a detalle la doctrina cristiana. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, veamos por favor Hechos capítulo 8, verso 4. Y si alguien no tiene Biblia, si usted se percata, le puede prestar una Biblia tal vez, y usted puede utilizar un celular para que todos puedan ser edificados, para que todos puedan ser consolados con las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien no tiene Biblia, le animamos a que aporte usted, ya sea con su Biblia o con un celular. Muy bien. Vamos entonces a leer. Hermano Aurelio, ¿usted tiene Biblia en el celular? ¿Le puede? ¿Usted también, hermano? Ok, entonces nadie se queda sin leer, ¿verdad? Aquí lo más importante es que si pueden leer, lo hagan, ¿sale? El que tiene oídos para oír, oiga, pero también dice un texto por ahí, bienaventurado el que lee. Entonces, si puede leer, qué mejor. Hechos 8, vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Quién se acuerda de Saulo de Tarso? ¿Alguien se acuerda aquí de Saulo? ¿Sí? Era tremendo, ¿no? Podríamos decir que era un perseguidor férreo en contra de Jesús de Nazaret y en contra de sus discípulos. Verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo participó de la muerte del diácono Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Un diácono importante en Jerusalén. Bueno, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La persecución no siempre es algo malo. Cristo les había dicho que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no hicieron caso, ¿o sí? La persecución fue el medio para que la iglesia de Jerusalén empezase a predicar el evangelio en otras regiones. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El mismo hombre que años después va a salvar a muchas almas, estaba llevando a la muerte física, a muchos hermanos. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes, ¿qué hacían? Anunciando el Evangelio. Recuerden que el mensaje es el Evangelio. Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es una exageración, es una especie de hipérbole, no que Cristo no manda a sus apóstoles a bautizar, lo hace, pero por encima del bautismo está el Evangelio de Cristo. Y bueno, predicaron el Evangelio, y en el verso 5 tenemos al otro diácono, Felipe, el que sí sobrevivió a la persecución, y Felipe a los samaritanos les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente no estaba solamente asombrada por el mensaje que predicaba Felipe. Las personas de Samaria también estaban muy atentas a los milagros y a las señales que se estaban experimentando por mano de Felipe. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a suponer que un hermano, vamos a pensar que el hermano Frank se pone a predicar en la calle el Evangelio de Cristo en voz alta. ¿Se va a juntar un grupo de gente, sí o no? Tal vez unos 10, unos 5, unos 20. Pero si el hermano aunado a eso lleva pan y café, es un poquito más. Bueno, imagínense que Dios empieza a usar a Frank y los enfermos empiezan a sanar. Los cojos empiezan a andar. Los ciegos recobran la vista. Yo creo que ni la calle iba a alcanzar, ¿verdad? Ese lugar iba a estar lleno, no solamente por el mensaje, sino por los beneficios temporales que se ven a través de los milagros. Y entonces, el verso 8 dice que en esa ciudad, en Samaria, había mucho gozo. Ahora yo les pregunto, ¿Felipe era diácono o pastor? ¿Era experto en las cuestiones de la palabra? ¿Tenía madurez para discernir el cómo desarrollar una labor profética? ¿No? ¿Tenía experiencia en cuanto al evangelismo? Probablemente no. ¿Tenía experiencia en cuanto a la instrucción? Probablemente no. Entonces tenemos aquí a un hermano que está ante una multitud y él es inexperto en cierta manera. Veamos el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pregunta, ¿los samaritanos eran personas incrédulas o eran personas extremadamente crédulas? Bueno, desde un punto de vista eran incrédulos, no eran de Cristo, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando en un punto de vista humano. ¿Eran incrédulos o crédulos? ¿Eran escépticos o eran muy crédulos? Yo creo que eran muy crédulos, todos se lo creían, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué digo esto? Porque incluso antes de que llegase Felipe, el que los tenía bien entretenidos era Simón el mago, ¿se dan cuenta? Y todos le creían a Simón. Entonces entendamos que ellos no están escuchando precisamente a Felipe por Cristo. Están ante Felipe poniendo atención, viendo los milagros, porque para ellos llegó un nuevo mago, llegó un nuevo profeta, llegó un hombre que trae cosas maravillosas, como Simón, pero más grandes. Eran personas muy crédulas. Aparte, recordemos que los samaritanos eran muy ignorantes con respecto a la verdad. El Señor mismo lo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Bueno, veamos por favor, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres.
¿Creyeron el mensaje de Cristo según este verso? ¿Sí o no? Pues dice que sí. Ahora recordemos algo. Hablando de interpretación y de hermenéutica bíblica, yo les acabo de dar un principio, que los documentos históricos o de testimonio se tienen que interpretar a la luz de los documentos didácticos o doctrinales. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. Entonces no lleguemos a ninguna conclusión aún. Solamente noten que se bautizaron todos, hombres y mujeres, en teoría, porque creyeron el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esto no es nada nuevo. Yo acabo de ver por ahí una publicación donde un pastor publica: tenemos campaña de bautismos. Yo no sé qué sea realmente eso, pero por lo que pude notar, salen a las calles, evangelizan e inmediatamente llevan una tina para meterlos al agua, ¿no? Por ahí le preguntaban: ¿y cuántos bautizados lleva? Hasta ahorita llevamos 70 y tantos. Gloria a Dios. Bueno, este tipo de situaciones son muy similares a las que estamos viendo aquí. ¿Y por qué estamos examinando estos pasajes? Porque yo no quiero que una persona se bautice simplemente porque existe una presión familiar, una presión eclesiástica, simplemente porque quiere encajar en el grupo. La persona debe estar convencida de que tiene a Cristo, de que tiene el Espíritu Santo en su corazón, de que ha creído al Evangelio de verdad. Bueno, Felipe, como dijimos, no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Él no era pastor, él era un diácono. ¿Tenía buenas intenciones o no? Sí. Quería que las personas llegasen a la fe, pero no estaba versado en la experiencia del ministerio de la palabra. El punto es que se formó un avivamiento en Samaria, ¿no? En teoría. Veamos el verso 13. Curioso. También creyó Simón mismo, hasta el mago se convirtió, hasta el hechicero se bautizó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Otra curiosidad es que el mago Simón no se apartaba de Felipe. No tengo que ser muy inteligente para entender que si se me echó a perder el changarro, pues al menos me voy de achichincle del que está levantando el nuevo changarro, ¿no? Y algo puedo rescatar. Esa era la perspectiva de Simón. Algo voy a sacar de esto. Al igual y hasta me enseña cómo hacer esos milagros. Entonces no pensemos que realmente Simón y la comunidad de los samaritanos había llegado a la fe. Hoy está muy de moda, ¿no? Que a una multitud le dices repite una oración, la repiten y ya. Ahora pues los metemos al agua e inmediatamente ya bautizamos como a 20 en un servicio. Es una cuestión muy similar a la que estamos viendo en este capítulo. Notemos por favor lo que pasa en el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿apóstoles eran ministros diaconales o eran ministros de la palabra? Eran ministros de la palabra, ¿no? Los apóstoles, según Hechos 6. No es justo que sirvamos a las mesas y descuidemos el ministerio de la palabra. ¿Tenían un poquito más de experiencia? ¿Podían discernir un poco mejor las situaciones a partir de la Escritura? Yo creo que sí. En teoría eso debe de ser. Y cuando los apóstoles oyeron esto, que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué pasó? Enviaron a 2 pastores. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. ¿Por qué creen ustedes que los enviaron? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia dijo: ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Juan? Sería bueno que ustedes vayan a Samaria y formen parte de esa gran bendición que está pasando. ¿Por qué creen ustedes que hicieron eso? Bueno, para ver de qué manera los estaban bautizando, verificar que todo estuviese bien. Desde mi punto de vista, creo que ellos van a confirmar si realmente estas personas están recibiendo la palabra genuina de Dios y Felipe está haciendo las cosas de la manera más correcta. Bueno, veamos por favor el verso 15. Los cuales, o sea, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Ahí está la cuestión, ¿no? A ver, ¿qué dice Romanos 8:9? ¿Qué dijimos? Si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo no es de él. Los samaritanos se habían bautizado, ¿verdad? ¿Pero eran de Cristo? No eran de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Es un evento errado con respecto al bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Estas personas ya se habían bautizado, pero no habían recibido a Cristo Jesús. No habían recibido el Espíritu de Cristo. Entonces, precisamente tenemos aquí un evento errado en cuanto a los bautismos. Usted pudo ser bautizado años atrás, pero si no era de Cristo, el rito, la ordenanza está por demás. Entonces, es lo que está diciendo aquí el pasaje. Empezaron a orar para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Recuerden, todo lo que está aquí tenemos que interpretarlo a la luz de los documentos didácticos, ¿sale? Porque yo he escuchado prédicas en donde predicadores afirman, es que ellos eran hijos de Dios, ellos eran verdaderos cristianos, solamente que no tenían el Espíritu Santo. O sea, es una incongruencia tremenda, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar que son verdaderos hijos de Dios si no tienen el Espíritu Santo? Versículo 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos probablemente se aprendieron una fórmula, se bautizaron, pero no tenían el Espíritu. Sí, hermano. Claro, sí, en la teología neopentecostal y en otras teologías se hace una distinción entre la recepción del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es simplemente una metáfora de que hemos recibido al Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo más adelante, si me pudieras recordar al final, hermano, para explicar lo del bautismo del Espíritu Santo. Pero hay que distinguir que bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo a ser lleno del Espíritu Santo. Si usted recibió el Espíritu Santo, usted ya fue bautizado en el Espíritu. O sea, usted ya ingresó al pueblo de Dios por ese bautismo, al recibirlo. Es una experiencia interna que metafóricamente se le llama el bautismo del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, en la teología del Nuevo Testamento, significa ser dominados por el Espíritu de Dios. Significa llevar una vida controlada por el Espíritu Santo. Esa ya es otra cuestión. Pero bueno, notemos aquí que estas personas no tenían el Espíritu de Dios, pero habían sido bautizadas. Ahora, hay otra cuestión. En el verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí llegamos a otro punto controversial. ¿Se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos? Bueno, el texto aquí, ¿qué dice? Que sí, pero recordemos la regla de interpretación. Este es un documento histórico de testimonio, y tenemos que ir a los documentos didácticos como Romanos, Gálatas, Corinto, para entender cómo se recibe el Espíritu. Según Pablo, según Cristo, en los documentos más exhaustivos, el Espíritu se recibe por medio de la fe. Sin embargo, Lucas, al escribir Hechos, no está interesado en darnos detalles doctrinales. Está plasmando nada más los hechos que ocurrieron sin dar una explicación exhaustiva. Ahora, ¿cómo sabemos que no se recibe por la imposición de manos? Primero, por los otros textos. Segundo, porque esa es la interpretación que le dio Simón el mago. Vean el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cuál es la interpretación del mago? Pues por la imposición de manos se reciben los milagros, se recibe el Espíritu de Dios. Y entonces les dijo: dadme también a mí este poder
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esa es la interpretación de Simón. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? El Espíritu Santo. Pero si es un don, no se puede recibir a través de ningún rito, de ninguna ordenanza. Se recibe por fe, es un regalo gratuito. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Era inconverso Simón? ¿Se había bautizado? Se había bautizado. Y la condición de Simón es la imagen de la condición de casi todos los que se habían bautizado. Entonces, en este pasaje ya tenemos una ocasión, un evento errado, en donde se llevaron bautismos masivos. Y entonces, por estas cosas, es necesario que hoy día tomemos un curso sobre los aspectos de lo que es el bautismo cristiano. Porque yo creo que aquí algunos hemos pasado por eso, ¿no? Que llegamos a una iglesia, no tardamos ni 2 días y ya nos están bautizando. Entonces, tengamos en cuenta este primer evento. Un segundo evento interesante es Hechos, capítulo 19. Notemos, verso 1. Aquí tenemos otra ocasión en las cuales hay un grupo de creyentes, pero que no tienen la información completa y que necesitan ser bautizados. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. ¿Eran discípulos según Lucas? Sí. Si son discípulos, ¿son de Cristo? En teoría, pero recuerden, Hechos, ¿quién me recuerda? Hechos no es un libro didáctico. Lucas no está pensando tanto en doctrina, está pensando en los acontecimientos de manera panorámica. Si queremos doctrina exhaustiva, tenemos libros dedicados para eso. Entonces Lucas nos presenta el panorama. Estos eran discípulos en la perspectiva de Lucas. Vean el versículo 2. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta interesante, porque según Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? Bueno, ¿recibieron el Espíritu cuando creísteis? También aquí se explica que al Espíritu Santo se recibe por fe, ¿no? Por creer en Cristo. Y ellos le dijeron: pues ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Otro grupo que se proclama discípulo de Cristo, discípulos de Cristo, pero que no son aún de Cristo por el hecho de que no tenían el Espíritu Santo. Ahora, recordemos, mis hermanos, que toda persona que cree en Cristo, después de Pentecostés, el Espíritu viene a morar en él por medio de la fe. Esa es una cuestión que vemos en todo el Nuevo Testamento. Pero estos solamente habían recibido información escasa y no habían llegado a la fe correcta en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenían el Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Se intuye que fueron bautizados por Juan, o por ahí un discípulo de Juan los bautizó. Si recuerdan a Juan el Bautista. 4. Dijo Pablo: miren, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un testimonio de un cambio de perspectiva, un cambio de vida, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si noten la diferencia. El bautismo de Juan es un testimonio pero el bautismo cristiano es un testimonio de fe.
creer en el Hijo de Dios en el nombre de Cristo. Es una distinción bastante marcada. Notemos ahora que Lucas registra lo siguiente, verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Volvemos a la misma cuestión. Así lo plasma Lucas, porque él no está enseñando doctrina. Él presenta el evento de manera panorámica. Tenemos que entender que el Espíritu se recibe por medio de la fe. Lo dice en el mismo verso 2 en la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ya la imposición de manos es algo que se practicaba entre los judíos después de que la persona se bautizaba, reconociéndolos como miembros de la congregación. ¿Se entiende? Lo podemos practicar si queremos, si no, no pasa nada. No es un mandamiento ponerle las manos a los nuevos miembros. Versículo 6, noten que después de que una persona recibe el Espíritu Santo, dice que ellos hablaban en lenguas, ¿y qué más? Y profetizaban. O sea, Dios empezó a manifestar en ellos los dones del Espíritu de Dios. Y en algún momento hemos explicado el don de las lenguas, creo, ¿verdad? O también hemos explicado el don de la profecía, que no debemos interpretarlo como se practica hoy en día en el cristianismo neopentecostal. Pero tendremos tiempo para explicarlo con detalle en otra sesión porque es un tema muy extenso. Entonces tenemos ya dos acontecimientos en el libro de los Hechos en donde personas proclamaban ser de Cristo pero no lo eran y tuvieron que experimentar el bautismo de una manera incorrecta y ser reenseñados por los apóstoles. Ahora veamos otros ejemplos donde sí tenemos una mejor luz. Hechos, capítulo 16. Verso 13 en adelante. Lucas empieza a narrar lo siguiente. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Recuerden que el reposo, el día de reposo, el apóstol Pablo lo usaba para proclamar el evangelio. Ese era el día de evangelismo para Pablo. Todos los días se evangelizaba, pero el día de reposo era el mejor, porque lo hacía desde la sinagoga y también fuera de la sinagoga. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, era una mujer que practicaba el judaísmo, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer, ¿adoraba a Dios, sí o no? ¿Era de Cristo o no? ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan que también se habla de Cornelio, que era un varón temeroso de Dios, justo, etcétera, etcétera? Estos son los ejemplos que yo quiero poner para que se den cuenta que el libro de los Hechos no es doctrinal y que a veces va a usar conceptos que a la luz de los documentos didácticos como que chocan mucho, ¿no? Porque ¿cómo va a haber un adorador de Dios si no ha recibido a Cristo? Lucas solamente está hablando desde una perspectiva meramente superficial. O sea, al decir que era una mujer que adoraba a Dios, está diciendo que era una mujer religiosa, en el buen sentido de la palabra. Una mujer que desde una perspectiva buscaba a Dios a través del judaísmo, pero no tenía a Cristo. Veamos por qué. Dice que abrió el corazón de ella, el Señor, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, esta mujer tuvo que escuchar el mensaje de Cristo, ¿no? Esta mujer tuvo que conocer la verdad sobre el Evangelio. E inmediatamente que el Señor abrió su corazón, o sea, en ella sí se efectuó una obra de regeneración, de iluminación, de fe. El verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Al parecer, esta mujer sí se bautizó, siendo más consciente que los samaritanos y que los efesios. Más abajo, en el capítulo 16, tenemos una situación en donde Pablo y Silas son encarcelados en Filipo.
en Filipos. Y entonces el capítulo 16, verso 23, vean cómo dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. No sabemos qué himnos eran, Firmes y Adelante tal vez, o algún otro. No sabemos, pero cantaban los himnos que ellos tenían, ¿no? Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero se quiere matar porque él sabe que perder un preso implica que ahora él va a quedar preso, ¿no? Si el preso era reo de muerte o estaba sentenciado a la muerte y se le escapa, ahora el que va a experimentar la muerte es el carcelero. Pero si tú, siendo carcelero, tenías familia, 20 gentes de tu familia, y se te escapaban 20 presos, pues tenían que matar a la cantidad de tu familia que correspondiera a los presos que se habían escapado. Entonces él, viendo por el bien de su familia, previendo que su familia no sufra, se quiere matar para así plasmar una escena en la cual se diga: lo mataron y no pudo resistirse, ¿se entiende? Pero si él se queda vivo, no solamente lo van a matar a él, van a matar a toda su familia, porque se le iban a escapar todos los presos. O sea que este hombre está en una crisis existencial muy fuerte. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre tiene una necesidad genuina, ¿no? Quiere ser salvo. Y en el versículo 31 ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo que sabemos, este hombre sí creyó correctamente. El Espíritu vino a él, evidentemente. Y en el verso 32 veamos cómo si hubo una especie de instrucción antes de los bautismos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Todos los que estaban en su casa eran capaces de entender el mensaje de Pablo, sí o no? Claro, porque al decir Lucas le hablaron a todos los que estaban en su casa, todos eran conscientes de lo que estaban escuchando. Versículo 33, y él, tomándose en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. A ver, aquí hay una cuestión que vamos a recordar sobre el bautismo de los pequeños. Algunas personas piensan que aquí también se incluían a los bebés, porque en una casa, o sea, si vamos a la casa de Filiberto hay unos niños chiquitos, ¿no? Si vamos a la casa de Aurelio hay otros niños pequeñitos. Entonces, al bautizar a los de su casa, muchos concluyen: ahí estaban los bebecitos y también los bautizaron. Pero quiero que sigamos leyendo, por favor. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? O sea, todos los que se bautizaron tenían la facultad de ¿qué? De creer en Dios. Todos los que estaban gozosos en ese día, estaban gozosos porque entendían que habían creído en el Señor. Entonces no importa si era un niño pequeñito, como Chuchín o como Dieguito, si creían en el Señor, ellos experimentaban el gozo y podían ser bautizados, ¿no? Pero esa es la implicación. Bueno, hemos visto algunos eventos incorrectos, otros correctos. Ya en la recta final de esta escuela dominical vamos a explicar dos conceptos que deben quedar muy claros. El bautismo en el Espíritu Santo, vamos a tratar de entender ese concepto, y el otro, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí han escuchado esos términos, hermanos? El bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu. Primero empecemos con el bautismo en el Espíritu Santo.
El neopentecostalismo piensa que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia a la salvación. Ellos dicen, ya repetiste la oración, ya recibiste a Cristo, ya eres salvo, pero aún te falta experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Y para que eso se dé, la manifestación visible es que empieces a hablar en lenguas. ¿Se han escuchado eso? Yo creo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que vienen de un contexto pentecostal. Entonces muchos hermanos se ven frustrados porque, híjole, yo ya soy salvo, pero por más que trato no puedo hablar en lenguas. Algunos a mí me han confesado incluso años atrás que tuvieron que practicar por ahí algunos enredos para poder formar parte de ese grupo elitista que sí hablaba en lenguas y había sido bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, no tiene nada que ver. Precisamente esto parte de interpretar el libro de los Hechos como un libro didáctico. Pero si vamos a la primera carta a los Corintios, entenderemos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 13. Bueno, el bautismo, hermanos, esa palabra bautismo, ya entendemos lo que significa de manera etimológica, ser sumergido. Pero bautismo en toda la Biblia tiene una connotación de ingresar a una esfera, de ingresar a una familia, de ingresar a una nueva vida. ¿Se entiende? Los que se bautizaban con Juan estaban ingresando a un grupo de personas arrepentidas que esperaban al Mesías, ¿no? Los que se bautizan en el nombre de Jesús, confesando a Cristo, se bautizan porque están ingresando a la familia de Cristo. Y eso incluso se ha trasladado a las pandillas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria decían, van a bautizar a tal persona, ¿no? Y no se referían a un bautismo cristiano, se referían a que lo iban a golpear porque para ellos el bautismo era el ingreso a una pandilla. Ahora, esto no está muy descabellado porque toda la Biblia nos presenta que el bautismo es el ingreso a la familia de Dios. Cuando dice que en Moisés todos fueron bautizados, ¿han escuchado esa frase? Está diciendo que los que estaban esclavizados están ingresando a una nueva vida en la tierra de Canaán, una vida de libertad, en teoría. Cuando se dice que la familia de Noé fue bautizada en el diluvio, ¿han escuchado también eso? Están ingresando al nuevo mundo, donde el mundo prediluvial fue destruido, pero ellos ingresan a una nueva etapa de la humanidad. Bueno, ser bautizados, en ese concepto, ¿qué significa? Ingresar a la familia de Dios. Pero yo les pregunto, ¿en qué momento, vamos a poner el ejemplo de los que se van a bautizar, Camilita, ¿en qué momento Camilita ingresó a la familia de Dios? ¿Cuando se bautizó o cuando recibió el Espíritu Santo? Cuando recibió el Espíritu Santo. Pero eso, ¿quién lo sabe? Camilita y ¿quién más? Y Dios. Ustedes no lo pueden saber. Ya la ingresamos físicamente o de manera superficial o visible cuando ella se bautiza en el agua, ¿verdad? Y ya reconocemos que es una mujer, una cristiana, que ha ingresado al cuerpo de Cristo. Bueno, vean el versículo 13, 12-13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. A ver, ¿todos los creyentes ya fueron bautizados en el Espíritu, sí o no? ¿También el ladrón en la cruz? Todos en un mismo Espíritu fuimos bautizados. ¿Qué significa eso? Que por el Espíritu de Dios que hemos recibido, todos los que hemos creído hemos ingresado a la familia de Dios. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a eso? A la recepción del Espíritu. Vean el versículo 13 al final. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Qué significa ser bautizado al final en el Espíritu? Que a todos se nos dio a beber de un mismo. Son metáforas, ¿no? Son metáforas, pero que están hablando de la recepción del Espíritu Santo. Yo pregunto entonces, ¿Camilita ya fue bautizada en el Espíritu? Es decir, ¿Camilita ya lo recibió? Sí creyó, sí, ¿no? Ya ingresó a la familia de Dios desde ese entonces.
pero ahora en el agua solamente lo va a simbolizar para nosotros, para la comunidad de fe. Bueno, entonces el bautismo en el Espíritu es recibir el Espíritu, beber del Espíritu, es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu de Dios, es pasar de muerte a vida. Eso es ser bautizado en el Espíritu. Es importante que este versículo sea la plataforma para interpretar el libro de los Hechos, por la razón hermenéutica o de interpretación que ya les he referido. Ahora vamos a lo otro, ser llenos del Espíritu. Vamos a Efesios, por favor, y con este pasaje vamos a concluir. Ser llenos del Espíritu. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Hermano Rosendo debería ser lleno del Espíritu. O cuando el hermano Carlos anda medio tristón, es que el hermano Carlos no está lleno del Espíritu. Esa frase se usa de manera muy común, ¿no? O si el hermano anda un poquito chueco, es que el hermano no está lleno del Espíritu. Es una frase muy común, pero pocas veces entendida. Si le pedimos a Filiberto, hermano, en voz alta, Efesios 5, ya que está de pie nuestro hermanito, versículo 18. Sí, hermano. Muy bien. Dice, no se embriaguen con vino. Yo creo que algunos, antes de ser cristianos, y espero que ya no pase si son hijos de Dios, alguna vez llegaron a embriagarse. Esa experiencia es una experiencia peculiar, porque lo que provoca el alcohol, en este caso el vino en el ser humano, es la pérdida de las facultades motrices, ¿verdad? Incluso mentales en algún punto. Ya no se recuerda lo que se hizo. El punto es que una persona que se embriaga, en términos burdos, queda controlada o dominada de manera completa por el alcohol, por el vino. Y cuando una persona está borracha o está embriagada, esa persona hace cosas que en su sano juicio nunca haría. Esa persona hace cosas que estando en juicio nunca hablaría. Agarra cierto valor que en su sano juicio no tendría. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Porque aquí está el contraste. Ser lleno del Espíritu significa ser dominado o controlado por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Ese es el contraste que se pone en el verso 18, ¿verdad? No sean dominados por el vino, sean dominados por el Espíritu. Es una persona dominada o llena del Espíritu, es una persona que tal vez, si está nada más así normal, no predicaría en la calle, pero como está llena del Espíritu, como está controlada, se pone a hablar cosas que nunca hablaría del Señor. Es una persona que va a amar, va a mostrar misericordia, va a mostrar humildad, cosa que no haría si no es por el dominio del Espíritu. Es una persona que toma valor para servir al Señor, que en su naturaleza humana nunca hubiera tenido. ¿Se entiende lo que significa ser lleno? Es como cuando se dice que el Señor sanó a un paralítico y toda la comunidad se llenó de temor. ¿Qué significa? Que el temor los invadió, que el temor los controló. Algunas personas han llegado a interpretar la llenura del Espíritu de la siguiente manera, que nosotros somos como un vaso, y que si el hermano Josué se puso a orar en la mañana, ya es un chorrito del Espíritu. Pero si el hermano viene a la iglesia, otro chorrito. Pero si el hermano en la noche otra vez vuelve a orar y a leer la Biblia, otro chorrito. Y que tiene que hacer muchas cosas porque el Espíritu se va dando en porciones hasta que el hermano queda hasta el copete, y ahora sí, está poderosísimo y va a hacer cosas muy sobrenaturales. Bueno, esta analogía está mal. ¿Por qué? Juan dijo que el Espíritu no se da por medida. ¿Han leído ese texto alguna vez? Lo vamos a ver ya para tenerlo ahí. Juan, capítulo 3, por favor. Juan 3, 34. Juan 3, 34.
¿Lo tenemos todos? Escuchemos con atención. Dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué dice al final? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Ya esa frase descarta esa idea de que el Espíritu viene por chorritos, llenando nuestro corazón hasta que estamos al full, y ahora sí, a hablar en lenguas y a predicar en las calles, ¿no? Eso no es lo que realmente nos quiere transmitir Pablo. Bueno, ser llenos del Espíritu significa ser dominados. ¿Cómo usted puede ser dominado por el Espíritu? Regresamos a Efesios 5, verso 19. Concluimos ahora sí. Dice Pablo, sean llenos del Espíritu. Y en el capítulo 5, verso 19 nos dice el cómo. ¿Cómo usted puede ser dominado por el Espíritu? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, que nuestra charla, que nuestras palabras, que nuestros labios estén llenos de Dios. Que nuestro corazón esté entusiasmado. Esa palabra es muy importante. Entusiasmado significa lleno de Dios. Pero más abajo sigue diciendo, verso 20. Somos llenos cuando damos gracias siempre a Dios por todo, aún por la crisis, aún por el dolor. Cuando somos agradecidos, estamos siendo dominados por el Espíritu. Y verso 21, para concluir, somos llenos o dominados por el Espíritu cuando nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Hay un orden. La esposa es dominada por el Espíritu cuando se somete al esposo. El esposo es dominado por el Espíritu cuando se somete a Cristo. Los hijos son dominados por el Espíritu cuando se someten a los padres. Los empleados a sus amos. Los amos al Señor. Pero esa es la cuestión de la llenura del Espíritu Santo. Hemos concluido con la sesión de la escuela dominical. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o sobre los bautizos? ¿Alguien? ¿Mi madre tenía una pregunta? ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Tomamos unos minutos. Sean bienvenidos, hermanos, allá arriba. Que Dios les bendiga. Iniciamos enseguida.